Angelo Giuseppe de Roccagli, más conocido como San Juan XXIII, nació en 1881 en Soto il Monte, provincia de Bérgamo al norte de Italia. Su familia era modesta, fue el cuarto de 13 hermanos. El mismo día que nació fue bautizado. A los 11 años ingresó al seminario de Bérgamo, donde estudió principalmente humanidades, filosofía y teología. Cuando tenía 14 años, escribió sobre temas espirituales que le servirían como base durante toda su vida, los cuales después fueron recopilados en un libro, el cual se llamó El Diario de una Alma. A los 15 años fue admitido en la Orden Franciscana de Selgar. Por su notable esmero y dedicación en el estudio, fue becado para estudiar en la misma Pontífice Seminario de Roma en el año de 1901. También pidió el servicio militar anticipado en lugar de su hermano Saverio, quien en ese momento era indispensable en el hogar por su aporte en el ingreso familiar. Repetía constantemente que el Señor siempre lo estaba acompañando. En 1904 recibió la orden de sacerdote. Al día siguiente celebró su primera misa y fue en la misma catedral de San Pedro. El mismo Papa San Pío X le dijo: yo rezaré al Señor para que te bendiga de manera especial tus buenos propósitos y que llegues a ser un buen sacerdote. Y bendigo también a todos los que en este día se han alegrado por ti. Y al año siguiente fue nombrado secretario del obispo de Bérgamo. Ahí duró hasta el año 1914. Y así continuó su vida realizando las labores pastorales hasta que cumplió los 14 años. En 1915 fue nombrado capellán del Hospital de la Reserva de Bérgamo. En el terremoto de 1928 participó activamente, ayudando y prestando muchos servicios. Adoraba incansablemente a Jesús crucificado. Se destacó por no tener preferencia por ningún ser humano, pues trató con mucho respeto a los musulmanes y a los ortodoxos, a tal caso que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, aprovechó su cargo que ocupaba en la iglesia y con el visado de tránsito que gozaba en ese entonces en la delegación apostólica, logró salvar muchos judíos. Por encima del cargo que estuviera ejerciendo, siempre su condición de sacerdote imperaba donde quiera que se encontraba, pues viajó a ciudades con situaciones muy difíciles, logrando siempre salir adelante en su labor. Se dice que logró reconciliar la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa en Bulgaria en el año 1925. Mejoró las relaciones con el gobierno secular de Turquía, pues era delegado en muchas funciones eclesiales en Europa. Le gustaba mucho explicar el Evangelio de forma sencilla. Dedicaba largas horas a la oración y a la meditación. En el 25º aniversario de la aparición de la Santísima Virgen de Fátima, Roncalli fue enviado como representante de la Iglesia por el Papa Pío XII. A sus 72 años, en el año de 1953, Roncalli fue ordenado cardenal por el Papa Pío XII y felicitado por el mismo cardenal Montini, futuro Pablo VI. Y ese mismo año fue promovido como patriarca de Venecia, guiando así a los sacerdotes del alma. Decía que lo que más le gustaba hacer como maestro era ser maestro de misericordia y de la verdad. Por eso lo hacía con mucho agrado. Siempre fue un pastor sabio y emprendedor. Tras la muerte del Papa Pío XII, fue ordenado Papa el 28 de octubre de 1958 a los 77 años, dando una gran sorpresa al mundo, porque no aparecía dentro de los posibles opcionados. Aquí se ve claro que en el cónclave de la elección del Papa la hace verdaderamente el Espíritu Santo. Ahí tomó el nombre de Juan XXIII, y cuando le preguntaron
el por qué el nombre de Juan dice que es por su papá, quien se llamaba Giovanni. También gozaba por ser una figura pública con mucho carisma y además mucha simpatía, transmitiendo alegría a la vida. Con su elección se buscaba un papa de transición, por lo cual se escogió a un papa mayor, de acuerdo con la labor que estaba desarrollando el papa Pío XII, algo así como para que no durara mucho tiempo en el pontificado. El mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica de buen pastor. Fue humilde y atento, decidido y valiente, sencillo y activo. Practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encarcelados, a los enfermos, acogiendo a personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con la admirable sentido de paternidad. Y dijo: aquí estoy para desarrollar un vasto programa que es necesario realizar. Me encuentro como San Martín, ni temo a la muerte, ni rehúso la vida. Algunas de sus frases fueron: hay que llevar a todas partes la bondad, la mansedumbre y la luz de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera puede llegar a ser papa. La prueba de ello es que yo llegué a serlo. Es sobremanera necesaria que en la sociedad contemporánea todos los cristianos sin excepción sean como centellas de luz, víveros de amor y levadura para toda la masa, efecto que será tanto mayor cuanto más estrecha sea la unión del alma con Dios, porque la paz no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el interior de cada hombre. Todo cristiano debe estar convencido de su deber fundamental y primordial de ser testigo de la verdad que cree y de la gracia que lo ha transformado. Lo que más vale en la vida es Jesucristo bendito, la Santa Iglesia, su Evangelio, la verdad y la bondad. Este lecho es un altar. El altar exige una víctima. Heme aquí, ofrezco mi vida por la Iglesia, por la continuación del Concilio Ecuménico Vaticano II, por la paz del mundo y la unión de todos los cristianos. El discurso que dictó durante la solemnidad de la apertura del Concilio Vaticano II decía: gócese hoy la Santa Madre Iglesia, porque gracias a un regalo singular de la providencia divina, ha alboreado ya el día tan deseado en que el Concilio Vaticano II se inaugura solemnemente aquí, junto al sepulcro de San Pedro, bajo la protección de la Virgen Santísima, cuya maternidad divina se celebra litúrgicamente en este mismo día. Durante su papado, sus principales aportes fueron la encíclica Mater et Magistra en 1961 y la Pacem in Terris en 1963. Instituyó la revisión para el Código de Derecho Canónico. Fue proclamado por San Juan Pablo II posteriormente. Y como la mayoría de los cardenales eran italianos, pide la internacionalización de la Curia Vaticana, nombrando 37 nuevos cardenales en solo 5 años de pontificado, entrando a participar aquí Tanzania, Japón, Filipinas, México y Uruguay. Visitó muchas iglesias y parroquias históricas en su área circunstancial. Esto es muy resaltante debido a que el Papa anterior no salía casi del Vaticano. Su vida pública la cerraba a las 2 de la tarde, como lo venían haciendo los anteriores papas. El Papa San Juan XXIII le gustaba salir y encontrarse con la gente, con los pobres. Incluso una vez visitó a un pintor que encontró en la calle y lo invitó a almorzar con él. En otra ocasión salió del Vaticano con el pretexto de ir a bendecir el aeropuerto.
sin ninguna protección, porque no era común que una salida del Papa se realizara a esa hora. En ese caso lo llevó un policía quien manejaba un vehículo y pasó por alto una orden de detenerse. El otro agente de tránsito reaccionó de una forma grotesca a tal punto que se atravesó sobre el vehículo para obligarlo a detenerse. Y luego, cuando se asomó a ver quién era el que venía en él, cuando vio al Papa San Juan XXIII, el impacto lo hizo desmayar cayéndose al suelo. Esto cogió una gran fama. Este incidente se publicó por todas partes. Y no solo esto, sino que también se bajaba del vehículo y daba la mano a todas las personas, a todos los bendecía por igual. A esto concurría una gran cantidad de gente, convirtiéndose en una verdadera conmoción. Su mayor herencia que dejó a la Iglesia Católica fue la verdadera renovación de la Iglesia con el Concilio Ecuménico Vaticano II. Lo llamaban el Papa de la Bondad. San Juan Pablo II dijo de él en una homilía: ¿cuántas personas han sido conquistadas por la sencillez de su corazón? Ciertamente la ráfaga de la novedad que aportó no se refería a la doctrina. Era nuevo su modo de hablar, de actuar, era nueva la simpatía con que se acercaba a las personas comunes y a los poderosos de la tierra. Fue decidido en el camino a la evangelización, el diálogo con todos, y mantenía una profunda preocupación por los más afligidos. Falleció el 3 de junio de 1963 a los 82 años. Al día siguiente de Pentecostés, fue declarado beato en el año 2000 por San Juan Pablo II. Se declara que el milagro que fue reconocido para ser beatificado tuvo lugar en la curación de una religiosa llamada Caterina Capitani, que padecía de una enfermedad incurable. Tenía una perforación gástrica hemorrágica con fistulación externa y peritonitis aguda, y posteriormente fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2014. Hasta aquí la vida de San Juan XXIII. Los invitamos a seguir viendo la vida de nuestros santos católicos.